Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Los saludamos y nos conectamos con ustedes para unirnos en la alabanza al Señor. Comencemos cantando el estribillo número 348, Abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, mirarle, tocarle, decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, mirarle, tocarle, decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Hechos capítulo 5 versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Himno 373, su gracia es mayor. Es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite
del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Uno de los medios que Dios usó para el crecimiento de su iglesia en sus inicios, según Lucas en su libro Hechos de los Apóstoles, fueron los milagros que a través de los discípulos hizo en los necesitados de diferentes enfermedades. En este libro histórico, donde encontramos la expansión del mensaje de redención más allá de las fronteras de Israel, Lucas narra milagros en diferentes lugares donde especialmente Pedro y Pablo predicaron. Un hombre cojo de nacimiento con más de 40 años, según Hechos 4:22, fue levantado con el poder de Jesucristo a la voz de Pedro cuando, sentado en una de las puertas del templo La Hermosa, pedía limosna. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dorcas, Tabita de Jope, fue levantada de entre los muertos como respuesta de Dios a la oración de Pedro. Cuando dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hechos 9:36 al 43. Aquel hombre de Listra, en Asia Menor, cojo de nacimiento, que jamás había andado en obediencia a la voz de Pablo, cuando le vio que este hombre tenía fe para ser sanado: levántate derecho sobre tus pies, él saltó y anduvo. Hechos 14:8 al 10. Un joven de nombre Eutico, cansado, cayó del tercer piso de la casa donde Pablo predicaba la palabra de Dios a medianoche en la ciudad de Troas, y fue levantado muerto. Entonces, dice la Biblia, descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hechos 20:10 al 12. Cuando Pablo viajaba hacia Roma, en la isla de Malta estaba un hombre rico, Publio, quien tenía a su padre, que estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y agrega el escritor: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hechos 28:7 al 9. Milagros que el Señor realizó por medio de sus siervos para dar testimonio de su poder. El pasaje que vamos a meditar nos dice que los apóstoles hicieron muchas señales y prodigios en Jerusalén, milagros portentosos que trajeron bendición a la iglesia de Dios. Resultados de los milagros de Dios a través de los apóstoles. Resultados de los milagros de Dios a través de los apóstoles. El primer resultado lo vemos en el versículo 12 en su segunda parte. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unidad en la comunidad de creyentes. Unidad en la comunidad de creyentes. Esa fue la cualidad que resaltó en la iglesia que se estaba levantando una vez que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Una y otra vez Lucas enfatiza la unidad de la iglesia en Jerusalén. Unidos en la adoración a su Salvador,
unidos en las relaciones humanas, unidos en las comidas y en el partimiento de sus bienes materiales, así demostraban en forma visible su unidad en Jesucristo, donde se llamaban unos a otros hermanos. Las señales y prodigios que los apóstoles hacían en favor del pueblo en Jerusalén trajo como resultado mayor unión en los creyentes de la comunidad cristiana, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, judíos y prosélitos. En el capítulo 6 eligieron a Nicolás, prosélito de Antioquía, como diácono entre los 7. Niños, jóvenes, ancianos, todos unánimes alabando al Señor con todo el corazón por las maravillas que hacía con los enfermos. ¡Qué ejemplo de cristianismo para la iglesia hoy día! Cuenta una fábula china que un padre tenía 3 hijos muy unidos. Cada cual vivía con su esposa en la finca que era del padre y de ellos. El trabajo del padre con la cooperación de sus hijos les había traído una gran prosperidad. La hermosa casona donde vivían lucía un bello y variado jardín, y en el centro del mismo una linda magnolia blanca se mantenía fresca y rebosante de vida. El anciano padre les repetía con frecuencia: hijos, el día que yo muera no se vayan a desunir, porque la desunión sería la destrucción de toda su prosperidad. Sin embargo, a pesar de que tanto se los había encargado, al morir los hijos decidieron separarse, ya que todos querían ser jefes. Acaloradamente comenzaron a repartirse la hacienda. Y al llegar a considerar la magnolia, se dijeron: ¿qué haremos con ella? Lo más fácil, dividirla a ella. De modo que dispusieron que a uno le tocaría el tronco, al segundo el tallo y al tercero las ramas. Muy bien, se dirigieron al jardín y al acercarse a la hermosa magnolia, notaron con asombro que se había secado. Reprendidos, retrocedieron, recordando las amonestaciones del padre, y abrazándose los 3 matrimonios dijeron: lo mismo nos pasará a nosotros si nos desunimos, nos secaremos. E hicieron pacto de permanecer unidos, y al instante notaron que la magnolia de nuevo reverdeció, engalanando su hermosura. La iglesia que está desunida se desvanece, se seca. Qué importante es que estemos unidos como la iglesia en Jerusalén. Solo así tendremos vida en Cristo Jesús. Él ha hecho prodigios en cada uno de nosotros. Así manifestemos sus señales y milagros por medio de la unidad. En segundo lugar, el segundo resultado de los milagros de Dios por medio de los apóstoles lo vemos en el versículo 13 en su segunda parte. Mas el pueblo los alababa grandemente. Buena opinión de los demás. Buena opinión de los demás. Este resultado en parte se dio fuera de la iglesia. Cierto, hubo un grupo de personas que no estaban con los apóstoles, los religiosos, los escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, quienes siempre estuvieron en oposición absoluta de Jesucristo, hasta que lo llevaron a la cruz para crucificarlo. Más adelante manifestaron su odio hacia el cristianismo cuando echaron en la cárcel a los apóstoles. En los versículos 17 al 18 lo vemos, después prohibiéndoles seguir predicando. Sin embargo, hubo un grupo, el pueblo, los sencillos, los necesitados de Dios, los hombres que veían con el corazón el testimonio del Espíritu Santo por medio de sus apóstoles.
Aquellos que eran favorecidos en sus enfermedades por el poder de Jesucristo, los hombres que comenzaban a simpatizar con la proclamación de los apóstoles, también quienes ya habían recibido a Cristo en su corazón, ellos alababan grandemente a los apóstoles. Es decir, tenían una excelente opinión de los apóstoles por las obras que realizaban, y pienso también por el testimonio puro de una vida santa entregada al Señor, porque solamente cuando dependemos en cuerpo y alma de Dios podemos ser luz del mundo, sal de la tierra. Como dijo Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es nuestro testimonio delante de los hombres? ¿Qué tanto damos a conocer lo que el Señor ha hecho por nosotros? El milagro más asombroso, único, lleno de amor de Dios hacia nosotros, fue enviar a Jesucristo, quien tomó nuestro lugar, muriendo en la cruz para salvarnos, dándonos vida eterna. Los hombres, quienes nos rodean, nos deben tener en buena estima. Como José, que estando en tierra extraña, pudo haber pensado: aquí nadie me ve, mis hermanos, mi familia, mi pueblo están lejos. Y pudo acceder a la tentación de aquella mujer que lo asediaba, mas guardó su vida porque Jehová estaba con él. Este testimonio y otros más le sirvieron para que a la postre el faraón lo pusiera señor de toda la tierra de Egipto. Bien, aquella joven Ruth, la moabita, que se ganó el aprecio del pueblo de Belén por su sencillez en los campos de Booz, cuando espigaba la cebada para su sustento y el de su suegra Noemí, Booz, aquel terrateniente de Belén, dijo: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Como Daniel, que bien pudo haber tomado la letra y lengua de los caldeos, sin embargo, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, quien dice la Biblia una vez que le declaró el significado de su sueño, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Como los siervos de Dios, como los apóstoles, si vivimos en y para el Señor, la gente nos tendrá en buena opinión, esto para la gloria de Dios. El tercer resultado de los milagros de Dios por medio de los apóstoles lo vemos en los versículos 14 y 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Crecimiento asombroso de la iglesia. La iglesia en un principio creció como nunca después. En poco tiempo ya estaba conformada por miles de creyentes que, ante la proclamación poderosa del evangelio por los apóstoles, recibieron a Jesucristo como su personal salvador. Como resultado del primer mensaje de Pedro, recibieron la palabra como 3,000 personas, Hechos 2:41. En parte, uno de los resultados que trajo la curación de aquel hombre cojo de nacimiento que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, mas la proclamación de Pedro en el pórtico de Salomón, fue que muchos creyeron. El número de los varones era como 5,000, dice Hechos 4, versículo 4. Pero la iglesia crecía aún más. Las señales y prodigios que los apóstoles hacían produjo un crecimiento más notorio, no solamente en Jerusalén, sino que venían de ciudades vecinas, dice aquí, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, de los cuales muchos de ellos experimentaban la obra de Dios en sus corazones de muerte a vida eterna. La verdad que hoy día no crecemos.
Hay muchas razones. El pecado que se enseñorea de nosotros todavía, el diablo que está al acecho deteniendo la obra de Dios, falta de visión para predicar el evangelio de Jesucristo, falta de compromiso en los trabajos del reino de Dios, desobediencia al mandato de Dios en los diezmos y ofrendas, falta de educación bíblico-teológica para hacer frente a las adversidades, desintegración de las familias, falta de oración y vida devocional y otros. Un escritor que hizo unas estadísticas dice: el 10% de los miembros de una iglesia local no se sabe dónde está. El 20% de ellos no asiste nunca a los cultos. El 25% confiesa que nunca ora. El 30% dice que no lee la Biblia. El 40% nunca diezma. El 50% nunca asiste a los cultos vespertinos. El 60% nunca apoya con su dinero para los eventos especiales. El 70% no acepta ninguna responsabilidad en las actividades. El 90% no ha evangelizado a una sola persona, pero el 100% espera ir al cielo con el Señor. ¿Una iglesia así podrá crecer? ¿Tendrá fruto de 30, de 60, de a 100 por uno? Alfredo Lerín, un escritor de ilustraciones para la vida práctica del creyente, dice en una de ellas, que se titula ¿Cómo matar a tu iglesia? En primer lugar, no asistas. Si lo haces, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿qué valía todo esto? No aceptes ningún cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Visita otras iglesias constantemente para hacer valer tu independencia. Al acudir al templo, siéntate hasta atrás, cerca de la puerta. No cantes ni leas la Biblia. No des tus contribuciones. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al predicador. Si te gusta el sermón, guarda silencio, pues a muchos se les perjudica por causa de la adulación. No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar miembros nuevos. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Dice, cooperando como se sugiere, matarás de seguro a tu iglesia. 3 cosas que debemos tomar en cuenta: la unidad, el testimonio puro y el crecimiento, resultados de los milagros de Dios en nuestras vidas. Procuremos entonces estar unidos, dar testimonio, y entonces habrá crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, pero también habrá crecimiento en número. Esto lo hará solamente el Señor Jesucristo, pues es el único que lleva a cabo su obra de manera fiel. Alabemos al Señor con el himno 384. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, ¿qué sería yo en la vida? Si no fuera por ti, esta vida feliz sería desconocida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, sería alma perdida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, no sería feliz. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, sería gota en desierto. Si no fuera por ti, sería hoja feliz, llevada por el viento. Si no fuera por ti, no tendría razón de vivir
no fuera por ti, Cristo mi Salvador, no conociera el gozo. Si no fuera por ti, oh divino Señor, no tendría reposo. Si no fuera por ti, no podría seguir en tus pasos, oh Cristo. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, no sería feliz. Señor, cómo nos hacen falta tener presentes las enseñanzas que nos das a través del ejemplo de tu iglesia en sus inicios. Cómo necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para vivir en unidad, en santidad y con poder para impactar el mundo. Qué urgente es depender de tu señorío en todo lo que planeamos y emprendemos para ser una iglesia eficiente en su crecimiento. Cómo necesitamos ser familias unidas y con un testimonio siendo así luz del mundo y sal de la tierra. Tu perdón y bendición estén en nosotros, desde los pequeños hasta los más grandes, porque nos encontramos faltos delante de ti. Ten misericordia de nosotros y reaviva nuestro espíritu para ser fieles a tus mandamientos. Enséñanos con tu palabra y con las experiencias de la vida para ser humildes y dispuestos a proclamar tu evangelio. Los resultados tú los darás. Hágase en nosotros tu voluntad, ahora y siempre, en Jesucristo. Amén.